Hola, hola, mi nombre es María Andriler Morales y el día de hoy pues voy a explicar cómo se realiza una tabla de datos agrupados. Quiero hacer una aclaración, explicaré principalmente mis pasos para poder hacerlo. No significa que esta sea una explicación totalmente formal. Claro que trataré de hacerlo lo más preciso posible, pero pues quisiera aclarar esto antes de iniciar. Como primer paso, necesitamos nuestra base de datos. Si tenemos nuestra base de datos, vamos a poder continuar, vamos a poder pues hacer cada uno de los procesos. La base de datos no es necesario que esté ordenada, no es necesario que esté en números de menor a mayor. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Como primer punto, vamos a utilizar la fórmula contar. Esta fórmula nos va a ayudar a saber cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 58 datos. Posterior a ello vamos a identificar el valor máximo y el valor mínimo. Para hacer esto vamos a utilizar la fórmula igual max y vamos a seleccionar la base de datos. En este caso, pues, como eran 58 datos, pues los 58 datos están aquí. Para el valor mínimo, vamos a utilizar la fórmula igual min y nuevamente seleccionamos nuestra base de datos. Cuando sepamos cuál es el valor máximo y el valor mínimo, ahora vamos a obtener nuestro rango. El rango no es más que la resta entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestros datos. En este caso, el rango es de 46, porque nos damos cuenta que pues sí hay una diferencia notable entre el valor máximo, que es de 97, y el valor mínimo, que es de 51. Posterior a esto viene una parte que es fundamental, que es saber cuál va a ser el número de intervalos. Para este vamos a utilizar una fórmula un poco más extensa, que como nos damos cuenta, abrimos primero el signo igual, abrimos paréntesis, 1 más, abrimos paréntesis, 3.222 por el logaritmo de en la cantidad total de nuestros datos. En este caso, pues el logaritmo de 58. Lo único que va a cambiar es el logaritmo, porque pues va a depender un poco de la cantidad de datos que tengamos. Vamos a utilizar un número entero. Recordemos que cuando es 6.5, 5.5, pues ya se aproxima al siguiente número. En este caso, al ser 6.68, pues ya lo aproximamos a 7. Es más conveniente utilizar el número exacto a un número con decimales. Para la amplitud del intervalo vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. Y nuevamente volvemos a utilizar un número entero. Esto, pues, como vuelvo a decir, esto es para una mejor precisión, y que cuando pasemos a la siguiente parte donde vamos a obtener frecuencias, pues ya no utilicemos decimales, ¿verdad? Ya sea más exacto el proceso. Para obtener el límite inferior, el límite superior, que va a ser como nuestro intervalo, va a ser pues la cantidad de datos que van a estar dentro del intervalo, pues vamos a iniciar con el límite inferior. En nuestra primera celda vamos a poner la fórmula igual min, como habíamos hecho aquí para el valor mínimo. En la segunda celda vamos a hacer una suma del límite inferior más la amplitud del intervalo. La celda de la amplitud del intervalo tiene
dos signos de dólar. ¿Por qué? Esto es para que Excel entienda que solamente queremos trabajar en esa celda y que no nos modifique otra, que no nos mueva otra. Aquí pues ya arrastramos hacia abajo. Es por eso que pues no queremos que nos siga moviendo para abajo, o sea, queremos que siempre tenga la amplitud del intervalo correcta. Para el límite superior vamos a seleccionar el límite inferior y le vamos a restar 1. En cuanto ya tengamos eso, ya vamos a tener aquí nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Les decía algo que era con el número de intervalos. Si nos damos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo cual pues sí cumple con lo que nosotros necesitamos. Podemos extendernos uno más solo para poder llegar exactamente y precisamente hacia donde pues necesita llegar nuestra cantidad de datos. Si nuestro valor máximo es de 97, pues aquí nos damos cuenta que en el intervalo número 7, pues sí cumple eso. Pero si necesitáramos extendernos, pues no habría ningún problema. Ahora vamos a obtener nuestras frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas son la medida estadística que indica el valor de veces que se repite un número dentro del conjunto de datos. Vamos a utilizar la fórmula igual frecuencia. Vamos a seleccionar la base de datos. Vamos a poner un punto y coma, que esto es para indicarle que lo busque entre los límites superiores. Para hacer esto hay dos observaciones fundamentales que a mí me gustaría hacer. En primer lugar, tenemos que seleccionar hasta la celda final de nuestro intervalo. Seleccionamos eso y ya luego escribimos la fórmula. Antes de activar la fórmula, por decirlo así, tenemos que seleccionar Control, Shift y Enter. Solo de esta manera va a funcionar correctamente. Si no lo hacemos así, vamos a tener errores. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a tener nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Las frecuencias acumuladas son la suma progresiva de las frecuencias de los datos ya ordenados. Nuestra frecuencia absoluta y nuestra frecuencia absoluta acumulada tienen que coincidir con el total de nuestros datos. No podemos tener una frecuencia absoluta acumulada de 60 cuando tenemos 58 datos. Eso también es una aclaración, una observación que es muy importante. Ahora vamos a trabajar con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Esto lo vamos a dividir para tener la proporción decimal, por decirlo de alguna forma, de nuestros datos. Nuevamente los signos de dólar se vuelven fundamentales para que nos seleccione el total de nuestros datos. Pueden utilizar esta de la frecuencia absoluta o la de la frecuencia absoluta acumulada. A mi consideración, pues el dato va a seguir siendo el mismo, entonces no hay problema. Haciendo este cálculo, vamos a sumar. La sumatoria siempre nos tiene que dar 1. La frecuencia relativa acumulada, volvemos a hacer nuestra suma para que nos dé el número 1. Vamos a seleccionar igual esta celda y luego vamos a ir sumando esta frecuencia relativa más la posterior frecuencia relativa y así sucesivamente vamos a ir sumando.
Después de que nosotros tengamos nuestras frecuencias relativas, es importante que tengamos nuestras frecuencias porcentuales. Las frecuencias porcentuales no son más que el porcentaje numérico de las veces en las que se puede repetir un valor. Para esto vamos a multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Este valor, al hablar de un porcentaje, pues nos tiene que dar 100, porque estamos hablando del 100% de los datos. Para la frecuencia porcentual acumulada, volvemos a poner igual la celda de la frecuencia porcentual y vamos sumando la frecuencia porcentual más esta que sigue, nos da el resultado y de igual manera pues llegamos a 100. Vamos a sacar XY, que es la representación de los valores, datos o las marcas de clase distintos a la distribución de frecuencias ordenados de menor a mayor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener nuestro XY? Vamos a sumar el límite inferior más el superior y lo vamos a dividir entre 2. Así de simple, así de sencillito. Ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta por XY. Esto también es sencillito, sencillito. Lo único que vamos a necesitar, pues como lo dice, vamos a seleccionar la celda de nuestra frecuencia absoluta y la vamos a multiplicar por la celda de nuestro XY. Y arrastramos. Este dato yo lo pongo de un color diferente, ya al hacer la sumatoria respectiva. Para sacar el límite real inferior y el límite real superior, en el caso del límite real inferior, vamos a restarle al límite inferior 0.5. Seleccionamos nuestra celda del límite inferior y le restamos 0.5, arrastramos y eso es todo. El límite real superior, hacemos lo mismo, solamente que en vez de restar le vamos a sumar 0.5. Si nos damos cuenta, este es el límite inferior y aquí tengo el límite real inferior. Cuando tengamos ya nuestra tabla, entonces ahora vamos a pasar a obtener nuestras medidas de tendencia central. La media es el promedio de los datos. Sabemos que para obtener la media tenemos que sumar los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Esto es lo que hace Excel cuando utilizamos la fórmula igual promedio, se selecciona nuestra base de datos. En este caso nuestro promedio es de 70.12. La mediana es el valor que más se repite. Aquí le damos igual mediana y pues ya nos da nuestro dato, que es 70. La moda, que es el valor que más se repite dentro de la serie de los datos. Podemos utilizar igual moda o igual moda varios. Yo recomendaría que si como investigadores ya determinamos que pues existen varias modas, pues mejor utilizar moda varios. Si vemos que no hay muchas modas, que no es una distribución bimodal o multimodal, que es el término correcto, entonces pues utilizamos esto. Explico ambas porque pues, llega a ser útil. En este caso solamente teníamos una moda. La desviación estándar, esta vamos a utilizar igual desbest, la fórmula. Esta nos va a ayudar a entender la dispersión de los datos respecto a la media aritmética. Si hay demasiada dispersión o si estamos más cercanos a ese promedio. Recordémonos que la media es el promedio. Algo que es fundamental es explicarle a quien está viendo nuestra tabla de frecuencias qué es lo que nosotros analizamos.
Es muy importante que finalicemos con un buen análisis utilizando todos los datos. Así que espero que esta grabación te sea de utilidad. Gracias.